¿Quién es el que vive? El Señor está en este lugar, amén. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que le busque debe de creer que le encuentra, porque Él es el galardón de los que le buscan, amén. Así que Él está en este lugar, Él se está moviendo por cada uno de sus corazones. Él está aquí en este lugar y yo sé que Él va a traer una palabra a tu vida, una palabra a tu corazón. Le doy la bienvenida a todos los amigos que nos visitan en esta noche, amén. A todos los hermanos en Cristo Jesús, aquellas personas que se conectan por las plataformas digitales, bienvenido, Dios te bendiga. Para mí es una bendición poder estar acá en este lugar y ser el instrumento que el Señor va a usar en esta noche para su gloria, amén. Cada vez que el Señor me da la oportunidad de predicar, recuerdo una palabra que marcó mi corazón. Y es que la palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes el sí y tienes el amén del cielo. Pero dice la Biblia que toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú lo crees, tú puedes celebrar esta palabra en el nombre de Jesús para que le demos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación al que se la merece, porque Él es el dueño de toda la gloria y de toda la honra. Amén. ¿Cuántos están preparados para la palabra? Amén. Yo quiero que por un momento más te coloques sobre tus pies y vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo un versículo que está ubicado en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 3. Y es una promesa que Dios tiene para estos tiempos, para tu vida. Amén. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos, levanta tus manos al cielo allí y ríndete al Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo allí, ríndete al Señor y dile: Señor, yo quiero tus aguas. Vamos, declara con tu corazón, dile: Señor, yo quiero tus ríos. Vamos, sigue orando y dile: Señor, yo quiero tu espíritu. Yo quiero tu presencia derramarse sobre mi vida. Vamos, decláralo con tu corazón: quiero tu presencia derramarse sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi generación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, toma asiento y darle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: el derramamiento de su espíritu. Vamos, dile otra vez al que está a tu lado: el derramamiento de su espíritu. Una tercera vez dile: el derramamiento de su espíritu. Tú sabes que cuando tú repites la palabra de Dios, tú estás elevando tu corazón a la presencia de Dios. El Señor habló en Deuteronomio y dijo: ata esta palabra en tus manos y escríbela en la tabla de tu corazón. Así que cada vez que tú declaras la palabra de Dios, tú las estás escribiendo en la tabla de tu corazón. Amén. Y dice la palabra de Dios: yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y me gusta esta declaración: mi espíritu derramaré sobre tus generación. Bueno, uno o dos que entendieron la palabra. Voy a volverlo a repetir: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y cuando el Espíritu de Dios se derrame sobre tu generación, con él vienen las bendiciones sobre tus renuevos, sobre tu descendencia. Amén. Y es poderoso lo que el Señor nos acaba de dar a través de la palabra. Amén. Y quiero estar ministrando la palabra
bajo el tema: yo derramaré mi espíritu sobre tus generaciones. Amén. ¿Hay alguien acá que tiene una generación? A ver, ¿hay alguien acá que tiene una generación? Tú eres la generación en la cual el Dios de los cielos va a derramar su espíritu. Amén. Ahora mi pregunta es lo siguiente: ¿está esta generación deseosa que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre su vida? Estoy predicando a las personas que quieren el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, porque yo lo quiero. Yo no sé si tú lo quieres. Yo quiero su espíritu sobre mi vida. Amén. Mira, para profundizar en la palabra, quiero que profundicemos en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Vamos a estar leyendo otro versículo y dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu. Otra vez la palabra derramar. Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Es interesante notar que cuando leen las escrituras en el Antiguo Testamento, el Señor habló de un derramamiento de su espíritu. Amén. Pero si usted nota en la palabra de Dios y medita en ella, puede fijar que en el Antiguo Testamento no sobre todos venía la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. En esos tiempos la presencia de Dios estaba limitada, estaba un poco limitada. La unción no venía sobre todos, sino que venía sobre hombres elegidos o asignados para una actividad, para una asignación por la cual el Señor los mandó a llamar. Amén. Por eso vemos que simplemente se derramaba sobre reyes, sacerdotes, profetas y libertadores. Amén. Amén. Pero si usted lee la Biblia, en el libro de Números dice la palabra de Dios que un joven llamado Josué le da un informe a Moisés y le dice: Moisés, en el campamento hay unos hombres que están profetizando. Y Moisés discierne que Josué tiene celo de que esas personas estén profetizando. Amén. Y Moisés le dice lo siguiente en el libro de Números 11:29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su Santo Espíritu sobre ellos. Mira la petición de un hombre de Dios, de un hombre que el Señor usó con señales y prodigios poderosos, de un hombre en el cual es descrito en la palabra como el hombre que habló cara a cara con Dios. Amén. Este hombre tenía una petición en su corazón: ojalá Jehová derramara su Santo Espíritu sobre todo el pueblo. Amén. Pero cuando tú lees la Biblia, nota que en el libro de los profetas el Señor comenzó a hablar del derramamiento de su Espíritu. Y dijo a través de Isaías: en los postreros días yo derramaré mi Santo Espíritu. Pero eso será como aguas en el sequedal y como ríos sobre la tierra árida. Y yo colocaré mi espíritu sobre tus generaciones. Amén. Y es poderoso escuchar esa palabra, porque Isaías escuchó desde el cielo decir que el Señor va a derramar el río del agua viva en tu corazón. Y no es una palabra que te la estoy dando yo, es una palabra que viene del cielo. Es una palabra. Y si Él declaró que va a derramar su Santo Espíritu sobre ti, prepárate, porque tus generaciones verán la presencia de Dios. Amén. Pero quiero que volvamos a Isaías 44:3. Y allí el Señor dice que Él derramará ríos sobre el sequedal y aguas sobre las tierras áridas. Y quiero hablarte de que el sequedal es una tierra árida, una tierra muerta, una tierra sin vida, una tierra que cuartea, una tierra donde no hay siembra, donde no produce nada. Situaciones difíciles, adversidades, tropiezos, amén,
desierto, tierra muerta. Pero Dios profetizó a través de Isaías que esa tierra árida, que esa tierra sin fruto, va a generar fruto por el río de su presencia. Amén. Y así el Señor dijo a través de Isaías que cuando viniese el Espíritu Santo de Dios de lo alto, el desierto sería convertido en campo y el campo sería convertido en bosque por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú necesitas un cambio en tu vida, anhela la presencia de Dios. Si has estado en sequedad, en días fuertes que no puedes encontrar la presencia de Dios, humíllate delante del Dios Todopoderoso. Porque Él dijo, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y no hay una dificultad que no vaya a retroceder delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Así que toda muerte, toda mortandad, toda frialdad, toda sequedad que hay en tu vida tiene que desaparecer en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios va a derramar su Santo Espíritu. ¿Cuántos bendicen al Dios? ¿Cuántos bendicen al Dios de los cielos? Amén. Pero es interesante notar en la palabra, en Isaías 44, que hay dos cosas para resaltar. Lo primero es que Dios está interesado en que el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre nosotros. Él es el primer interesado. Amén. Y lo segundo, que es una palabra profética, que el Señor la dio a través de los profetas Isaías y Joel. Amén. Y esto me lleva a pensar a mí que no tienen que haber iglesias muertas, que no tienen que haber pastores secos, que no tienen que haber ministros que no tengan la presencia de Dios. Si lo que el Señor profetizó fue un derramamiento de su presencia. Amén. Así que toda esterilidad, todo lo que no te deja avanzar y entrar a la presencia de Dios, hoy se quebranta por una palabra. Amén. Y el cielo está abierto para que tú anheles la presencia del Dios Todopoderoso. El Señor no lo dijo solamente para profetas, solamente para sacerdotes, sino para toda tu generación. Así que anhélalo. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, lo que viene después del Espíritu es la bendición sobre toda tu descendencia. Amén. Así que prepárate para recibir la presencia del Dios Todopoderoso. Y quiero resaltar un poco la importancia de la presencia de Dios. Amén. Si usted nota las escrituras, se da de cuenta que estamos hablando del mismo Espíritu que se paseaba sobre la faz de las aguas cuando nada existía. El mismo Espíritu que se derramó sobre Sansón y le daba una fuerza sobrenatural. El mismo Espíritu que se le aparecía a Elías y lo arrebató en un torrente de fuego y lo llevó al cielo. Amén. La misma presencia que tenía el Señor Jesús, y por causa de esa presencia los endemoniados tenían que ser libres. Amén. Los sordos tenían que escuchar, los mudos tenían que hablar. Aún la muerte tenía que retroceder por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo esta noche? El mismo Espíritu que yo derramé sobre los profetas, sobre Moisés, sobre Sansón y sobre todo aquel hombre de Dios, lo voy a derramar sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, alguien que celebre la palabra. Celebra la palabra. Porque es la palabra de Dios. Estamos profetizando una palabra que va a caer en tu corazón. Amén. Y yo escuché la voz del Señor decirme: profetiza el derramamiento de mi espíritu. Por eso estoy en esta noche acá, por la gloria y la misericordia de Dios. Amén. Así que toda área que esté estéril en tu vida tiene que ser removida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toda esterilidad ministerial, toda falta de visión, toda falta de sueño, hoy se va en el nombre de Jesús por una palabra. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Así que toda esterilidad va a concluir en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él va a derramar su Santo Espíritu sobre ti, sobre tus hijos y sobre toda tu generación. Amén. Si usted nota en la palabra, Isaías habló de un derramamiento de su espíritu, pero dijo que ese derramamiento sería como ríos sobre el sequedal, sobre aguas
sobre tierras áridas. Pero cuando usted lee el libro de Joel, usted nota que Joel se va más profundo. Por eso le leí los 2 versículos. Joel habla de las señales y los prodigios que se van a dar en el cielo y en la tierra por causa de la presencia de Dios. Y quiero volver a leer el versículo de Joel 2, capítulo 28 y 29, amén. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí los privilegios se acabaron. No solamente se va a derramar sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre libertadores, sino sobre toda carne. Aleluya. Amén. Y dice la Biblia, y vuestros hijos, y sobre toda carne, y profetizarán. Hay algunas personas que dicen que las profecías cesaron o los profetas cesaron cuando Juan murió. Y mientras la presencia de Dios esté, las profecías van a existir porque Dios habla al corazón. Amén. La Biblia dice que cuando Dios derrama su Santo Espíritu, aleluya, cuando Él derrama su Santo Espíritu, dice la Biblia, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Así que cuando el Señor habla a tu corazón, Él comienza a darte sueños y visiones para que tú profetices en el nombre poderoso de Jesús. Muchos pastores hoy en día dicen, las profecías cesaron. Yo no creo que un hombre de Dios me hable al corazón como Dios habló a través de las Escrituras. Y están en contra de la palabra de Dios. Le cierran el corazón. Y las profecías cesaron cuando tú dejas de buscar la presencia de Dios. Porque cuando tú buscas a Dios con tu corazón, cuando tú crees en la presencia del Espíritu Santo de Dios, tú vas a ver lo que ojos no vio, lo que hombre no escuchó y lo que no ha subido al corazón del hombre. Amén. Así que prepárate para lo que el Señor te va a dar en esta noche. Amén. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Aquí hay algo muy importante y quiero volverme al principio. Y aquí dice, y después de esto. ¿Después de qué? De esto. Quiere decir que hay un antes para luego llegar al después. Amén. ¿Sí? Hay algo que Dios exige. Hay algo que el Dios demanda. Hay algo que Dios te está pidiendo para que su Santo Espíritu se derrame sobre tu vida. Amén. Y quiero que vayas al libro de Joel más arriba, capítulo 2, verso 12 al 17. Amén. Dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdóname, oh Jehová. Amén. Y después usted lee las Escrituras, se da de cuenta de los beneficios que va a traer el Señor. Dice la Biblia: y yo los libertaré del pueblo que los oprime, y le daré pan, mosto y aceite para que sean saciados por mi presencia, y los devolveré a la tierra que yo le prometí por heredar. Amén. Pero el Señor te está diciendo que debemos de rasgar nuestro corazón y debemos de convertirnos al Dios omnipotente.
congregarnos con lloro, con lamento, pero también traer a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, para que la presencia del Dios Todopoderoso pueda venir sobre tu vida. Amén. Nosotros debemos de entender que debemos entrar en la presencia del Dios Todopoderoso quebrantados de corazón, porque Él va a mirar tu corazón. Dice la Biblia que Él ve al que es altivo de lejos, mas el humilde allí lo tiene cerca. Amén. Así que tú debes de entender, esta generación debe de entender que no vamos a traer a Dios con un corazón orgulloso, con un corazón que esté criticando, con un corazón altivo. Debes de entender, ministros que estás aquí, que puedes ser evangelista, puedes tener la ropa de pastor, puedes tener la ropa de profeta, incluso puedes predicar la palabra de Dios, pero su presencia te conoce por dentro y por fuera. Amén. No hay nada que se esconda delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Si usted lee la Biblia en Apocalipsis, dice la Escritura que los seres vivientes tienen 6 alas y muchos ojos alrededor, dando a entender que nada se puede esconder delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que ¿quién conocerá y quién escudriñará los corazones si no es el Espíritu Santo de Dios? Que así como el Espíritu que mora en el hombre conoce su corazón, el Espíritu Santo de Dios conoce lo profundo y lo secreto del corazón de Dios. Wow, y si Él conoce lo profundo del corazón de Dios, ¿cuánto más no conoce tu corazón? Que eres el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor está diciendo: rasga tu corazón, convertíos a mí, arrepiéntanse de sus pecados y vengan delante de mi presencia. Amén. Debemos de entender, iglesia, que no vamos a tener un avivamiento. Podemos gritar y pasar noche clamando por un avivamiento, pero si usted no está dispuesto a dejar el orgullo, la vanidad, el ego, si no está dispuesto a dejar la crítica, si no está dispuesto a dejar la rebeldía por amor a Dios, no vamos a tener un avivamiento. Amén. Así que podemos orar toda una noche, podemos buscar al Señor, pero Él va a mirar tu corazón, la intención de tu corazón, porque lo estás buscando. Si tú quieres que ese espíritu se derrame sobre ti para ser un instrumento de su presencia, o simplemente lo quieres por orgullo, por vanidad, por la vanagloria de la vida, o quieres que el Señor use tus manos poderosamente. Amén. Así que hay algo muy poderoso cuando tú humillas tu corazón delante de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dice la Biblia que el fariseo oraba de esta manera: gracias a Dios que no soy como los publicanos, corruptos, ladrones, oro, leo la palabra, diezmo de todo y aún estoy en tu presencia. Gracias, Señor, que no soy como ellos. Pero el publicano, que era un pecador, dice la Biblia que su mirada estaba allí y decía: Señor, hágase propicio a mi pecado. No soy digno de estar en tu presencia. Y dice la Biblia que se fue más justificado el publicano. ¿Por qué, iglesia, se fue más justificado? Porque todo aquel que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Así que hay un poder poderoso cuando tú humillas tu corazón delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Y dónde está la casa que me haréis de edificar? Si mi mano hizo todo y todas estas cosas fueran hechas por mi palabra. Pero escucharé y miraré al que sea humilde de corazón y al que tiemble a mi palabra. Así que el Señor está buscando la humildad de tu corazón. Él no ve tu vestimenta, Él no ve tu habla, porque Moisés era dardo de lengua y lento al hablar, y el Señor lo usó poderosamente. Cuando Él llegó, Él le dijo al Señor: Señor, yo no sé ni siquiera hablar. Búscate a otro porque yo soy lento de lengua y no sé ni siquiera hablar.
Y el Señor lo quebrantó en ese proceso. Porque no se trata de ti, sino se trata de la unción y la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Así que debes de entender que no hay lugar con desierto. No hay una tierra árida cuando la presencia de Dios toca una vida. Amén. Debes de entender que esta palabra fue profética, es profética. Y la declaró el Dios Todopoderoso. Así que yo le pido al Señor que toda sequedad comience a cambiar por la palabra de Dios. Que toda tierra árida que hay en tu vida se va en el nombre poderoso de Jesús. Y que el Señor va a cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Porque es la palabra de Dios. Amén. 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 El Señor me decía, hay reuniones llenas de personas orando con orgullo en su corazón. Personas altivas delante de la presencia de Dios. Pero hoy el Señor te dice, arrepiéntete, conviértete a mí, pero ven a mí con lloro, con lamento, con ayuno. Dejen sus pecados y lloren entre la entrada y la puerta y díganle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Y después que tú hagas eso, dice la Biblia que el Señor derramará su Santo Espíritu. Amén. Porque cuando su Santo Espíritu es derramado, no hay orgullo en tu vida. Es muy difícil entender y creer que la presencia de Dios está sobre una persona cuando esa persona es orgullosa, altiva. Cuando una persona va a predicar la palabra y el pecho es más grande que su cara. Es imposible creer. El Señor está mirando es la humillación, tu corazón. Porque Él busca un corazón contrito y humillado. Y dice, ese no lo despreciarás tú, oh Dios. Así que humillémonos delante de la presencia de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero la presencia de Dios. Yo también lucho con todos esos ataques. Ustedes dirán, wow, qué poderoso está predicando. Es la palabra de Dios, es el Señor. Pero yo también lucho con todos esos ataques demoníacos. Y tengo que ir una y otra vez a humillarme delante de la presencia de Dios. Y entiendo que toda la gloria es para Dios. Yo simplemente soy el vaso de barro. Dice la Biblia, tenemos este tesoro tan grande en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios, mas no de nosotros. Así que yo soy ese barro agrietado, pero la gloria es del Dios Todopoderoso. Amén. Así que toda mortandad tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Toda sequía tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Todo orgullo, toda vanidad, todo ego, toda falta de perdón tiene que irse en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Señor lo ha declarado. Amén. Y si queremos un avivamiento, iglesia, debemos de venir diariamente de rodillas delante de la presencia de Dios y rasgar nuestros corazones. Debemos de soportarnos unos a los otros. Debemos de cuidarnos unos a los otros. Y debemos de prestarnos la atención unos a los otros. Amén. Porque debemos amar al Señor nuestro Dios, pero también debemos de amar a nuestro prójimo. Pareciera que fuese dañado el mensaje, ¿cierto? Porque comencé hablando del derramamiento de su espíritu. Y después comenzamos diciendo, suelta el orgullo, suelta el ego. Y pareciera que se fuese dañado el mensaje, ¿cierto? Pero ¿sabe? El orgullo, me decía el Señor mientras oraba, mata tu espíritu. Porque a veces tendemos a ver los defectos de aquellas personas que quizás toman, que quizás se acuestan con una, otra y otra mujer, que son mentirosos. Los pecados de la carne es lo que se ve, pero no vemos lo que hay en nuestra alma. Ese orgullo, esa vanidad, esa vanagloria de la vida, eso no se ve. Eso simplemente lo conoces tú y lo conoce el Señor. Pero mira, recibe esto en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Biblia que un hombre tenía 2 hijos. Uno era pecador en su totalidad. Le dijo, Padre, dame la herencia y me voy. Y dice la Biblia que lo gastó todo en los deleites de la vida. Pero cuando volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay con abundancia de pan en la casa de mi padre? Me devolveré a mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros.
Dice la Biblia que cuando este hombre se humilló, reconoció su pecado y buscó la presencia del Padre, el Padre lo estaba esperando desde lejos. Y dice la Biblia que el Padre salió al encuentro y por causa de humillarse, por causa de buscar la presencia del Padre que representa a Dios, dice la Biblia que el Señor le colocó el mejor anillo, el mejor vestido, el mejor calzado y dijo: este es mi hijo, el cual estaba muerto, y le preparó la mejor fiesta. ¿Tú sabes por qué el orgullo te aleja de la presencia de Dios? Porque el hijo que no era pecador, el que juzgaba al hermano pecador, al que decía: le has hecho una fiesta, aquel que se lo gastó todo, a él le has preparado un cabrito y a mí nunca ni siquiera me has dado un palomino. ¿Sí? Pero te pregunto, el segundo hijo se quedó parado. Y dice la Biblia que el padre salió al encuentro y le dijo: este era mi hijo, el que estaba muerto y ahora vive. Por eso hay fiesta en el cielo. Y el orgullo del segundo hijo no lo dejaba entrar delante de la presencia de Dios. Por eso te declaro esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Hay que soltar el orgullo, el ego, la vanidad, porque eso no nos deja entrar delante de la presencia de Dios. Amén. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar lo que el Señor está pidiendo para nuestras vidas. Reconocer que sin Él no somos nada. Amén. Que sin Dios no somos nadie. Reconocer que Dios nos llamó para bendición y no para maldición. Reconocer, iglesia, que Dios te llamó para edificar, para plantar a través de su palabra y no para destruir ni para dividir. Reconocer que sin Él no somos nada y que toda causa, todo orgullo, toda vanidad debe de retroceder. Amén. Así que hay que buscar la presencia de Dios. El Señor dijo: arrepiéntanse y vuelvan al altar, y los profetas y los sacerdotes lloren y díganle a Jehová: perdóname, oh Jehová. Tú sabes lo poderoso que es humillar tu corazón. Y esto no estaba en la prédica, pero el Espíritu de Dios me lo está demandando en esta noche. El Señor, hace 15 días tuve un inconveniente familiar y eso me llenó de ira, de mucha rabia. Y yo dije: Señor, ayúdame. Pero tomé una decisión y dije: no, el hombre de Dios soy yo. Señor, yo estoy sujeto a ti. Que ellos te busquen. Yo estoy cansado de hablarle. Yo estoy cansado de decirle. Y mi corazón se llenó de orgullo. Ese día pasé un día de tormento porque no me quise humillar delante de la presencia de Dios. Cuando fui a orar en la madrugada, el Señor me recordó cada palabra que yo había declarado. Y me dijo: yo te he llamado para bendición y no para maldición. Yo te he llamado para construir y para edificar a través de mi palabra y no para destruir y dividir. Y comencé a sentir un dolor profundo en mi corazón. Como cuando usted le falla a una persona. Y yo le fallé a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y le decía: Señor, perdóname. Perdóname, pero no te percibo. Lo único que siento es un dolor, Padre. Y el Señor me dijo: tú perdonas porque me amas a mí. Tú edificas porque me amas a mí. Y es a mí el que tú debes entregarle tu corazón. Oye, hijo mío, entrégame tu corazón para que tus ojos sigan viendo mis caminos. Sabes, esa noche me humillé y lloré y lloré y lloré y rasgué mi corazón. Al siguiente día, a la siguiente madrugada, el Señor me dio un sueño. Y el Señor me dijo: levanta la pelota que he colocado en tu mano. Ahora tírala. Y por donde pasaba la pelota, ella volvía a mí. El Señor me dijo: levántala. Y cuando levanté esa pelota, el Señor me dijo: ahora declara la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Que los demonios inmundos deben de retroceder por una palabra que hay en tu boca. Y cuando declaré la palabra en el sueño, en la visión que Dios me dio, comenzaron a salir animales inmundos, ratas, arañas, y caían a mis pies. Y el Señor me decía: eso lo voy a hacer contigo por causa de tu humillación. Así que humíllate delante de la presencia de Dios, y que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Amén. Amén. Dice la Biblia: y después de esto derramaré mi espíritu
sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas y vuestros ancianos. Y soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el Señor añadió algo aquí. ¿Sí? Comenzamos en el 29 y dijo, y, ¿sí? También, como por allá, ay, me recordé de algo. Y también, sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando yo leí la palabra, yo dije, Señor, tú no tienes excepción de personas. Porque Él dijo, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi Santo Espíritu. Y yo dije, no hay límites, no hay persona que sea limitada para la presencia del Dios Todopoderoso. Porque los siervos y las siervas que hablan la palabra de Dios en ese momento, no es sobre ti ni sobre mí. Amén. Cuando el Señor usó a Joel, lo usó para romper los límites. Isaías profetizó ríos sobre el sequedal y agua sobre las tierras áridas. Pero Joel dijo sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre los ancianos, sobre toda mi generación y sobre los siervos. Amén. Los siervos que está hablando allí son esclavos o hombres que eran esclavos en Israel. En el Antiguo Testamento dijimos que solamente era sobre reyes, sacerdotes y profetas. Y cada hombre de Dios tenía un siervo a su lado. Por ende, ese era un esclavo que estaba sujeto a todas las decisiones de su, ¿cómo diríamos la palabra? De su superior, de su amo, amén. Y ellos no tenían nada porque eran esclavos. Los esclavos no tenían herencia, solamente trabajaban y trabajaban para saciar las necesidades de sus amos. Ellos eran ignorados, eran humillados, eran apartados, eran tenidos por poco. Amén. Pero Joel dice, yo derramaré mi espíritu sobre esos esclavos. Si recuerdas la palabra que dice que Sara entregó a su sierva Agar a Abraham, y era una decisión de Sara, más no de Agar, porque ellos eran entregados, era tenido en poco, eran como nada. Y el Señor dijo, yo derramaré mi Santo Espíritu sobre todo siervo. Y esto me llevó a pensar, iglesia, que no hay límites en la presencia de Dios. Que tú puedes ver a un esclavo de la droga allá afuera, que puedes ver un esclavo de la pornografía, un esclavo de la lascivia, de la mentira. Incluso puedes ver un homicida, puedes ver a la mujer que vende su cuerpo. Pero la Biblia declara y profetiza que sobre esos esclavos el Señor derramará su Santo Espíritu. Estos esclavos eran tenidos en poco, no eran nada. Y yo vengo a profetizar a todo aquel que ha sido menospreciado, que ha sido tenido en poco, que no ha sido tomado en cuenta, que esta promesa es para ti también. Amén. Y en los postreros días yo derramaré mi Santo Espíritu. Pero a veces como hijos de Dios queremos irnos al Antiguo Testamento, Luz, y decirle al Señor, Señor, yo soy el ungido de Dios. Y eso nos llena de orgullo y no nos ayuda a entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Elías, dime, Señor, simplemente he quedado yo. Y el Señor le dijo, no, te equivocaste. 7,000 más hay para que hagan mi obra y no han doblado las rodillas frente a Baal. Y con esto quiero finalizar. Tú sabes que cuando tú lees la Biblia, tú puedes ver la debilidad de cada hombre. Yo le preguntaba al Señor por qué, si están en tu presencia. Y el Señor me dijo para que entienda que el poder y la perfección viene desde mí. Pero yo declaré derramar mi Santo Espíritu sobre toda carne. Amén. Ahora te pregunto, iglesia, ¿hay alguien que tenga el deseo en su corazón de que esta noche, en este mismo momento, el Espíritu de Dios venga sobre su vida?
Hay alguien en esta noche que quiera que el Espíritu Santo de Dios bautice tu vida y comiences a hablar en lenguas y comiences a profetizar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están sedientos por la presencia de Dios? El Señor dijo: y después de esto derramaré mi Santo Espíritu y toda carne profetizará. Cuando viene el Espíritu de Dios ya se acaban las críticas y tu lengua comienza a profetizar en el nombre poderoso de Jesús. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, tú comienzas a ver visiones y ya no comienzas a soñar con aquello que te perturba, sino que soñarás con ángeles que suben y que bajan por causa de la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿hay alguien que quiera la presencia de Dios en esta noche? El Señor le dijo a la samaritana: si conocieses el don de Dios y en qué consiste, tú me pedirías agua de beber y en tu interior se convertirá en ríos de agua viva. Ella le dijo: Señor, dame de esa agua, dame de ese río. Y anheló la presencia de Dios y fue llena de la presencia del Señor. Así que el Señor te pregunta esta noche: ¿tú quieres ser lleno de la presencia de Dios? Vamos, levántate y vamos a anhelar esa presencia. Vamos.